¿Cuál es la serie? No somos de los que retroceden, de los que retrocedemos. Traducción, Gustavo habla hoy, para atrás ni para agarrar viada, este camión no tiene reversa. Versión sonorense, a rajarse a su tierra. La versión popular, lenguaje del barrio, a Dios no le gustan las gallinas. Señor busca águilas. Y amén, dijo un águila allá atrás. Gloria al Señor. Y hemos visto que es indispensable para la vida de todo cristiano y de toda cristiana, es indispensable la unción, el aceite fresco de Dios. Esto partió del Salmo, creo que era el 118, si mal no recuerdo, donde David decía, Jehová me ungirá, dice, Él renovará mis fuerzas como la de un búfalo y me ungirá con aceite fresco. Entonces, esto es importantísimo, porque tus fuerzas dependen ahora de Dios, de su unción en tu vida. Dios le dio al hombre vigor, fuerza física, biológica, pero ¿sabes qué? Esa se acaba. Decía mi papá, mi hijo, todo por servir se acaba. Y es cierto, lo que no sirve dura muchos años, pero lo que sirve luego se acaba. ¿Por qué? Pues porque sirve. Entonces, es muy importante que entendamos que si usted quiere larga vida en Cristo, pero no nada más vivir por vivir, sino en victoria, usted necesita la unción. Usted necesita el aceite fresco de Dios en su vida. Amén. Y hemos estado viendo algunos fundamentos bíblicos. Es muy importante el conocimiento, porque el conocimiento produce fe. Y la fe que produce el conocimiento de la palabra de Dios es el brazo espiritual con la que yo tomo la unción de Dios o con la que yo administro la unción de Dios. Amén. ¿Qué es la unción? Es el poder de Dios sobre mí. Amén. ¿Qué es la gracia? Luego vamos a ver algo sobre la gracia. Es el poder de Dios dentro de mí. ¿Estamos de acuerdo? Los dos son el Espíritu Santo manifestado en dos direcciones. Sobre mí, protegiéndome, dándome dones, talentos, capacidades, y la gracia dentro de mí que me ayuda a vencer la tentación y a ser liberado de las consecuencias de mi pecado pasado. Esa es la gracia, es el poder sobrenatural de Dios en mi interior para tener sometido, para tener bajo yugo a esa parte de mi carne que está contaminada, ese viejo hombre que todos los días quiere pegar golpe de estado. ¿Conoce usted a su viejo hombre? La carne mañosa, ¿sí? La que de vez en cuando viene en la mañana y te dice, no hombre, ni vayas a trabajar, hombre. Peor que vaya a iglesia en la noche, repórtate enfermo. Pues total. Es el viejo hombre, no le gustan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es un espejo, y un espejo confronta. Sí, confronta. Si tú te ves al espejo y todavía te caes bien en esas áreas amañadas, antiguas, pues algo anda mal. Algo anda mal. Sí, porque la palabra de Dios me dice qué áreas de mi vida no están en su lugar, qué áreas tengo que cambiar. Entonces el espejo es muy cruel. Muy necesario, pero muy cruel. Entonces, vimos la vez pasada que hay cosas que estorban la unción de Dios en mi vida. Yo no puedo hacer nada para adquirir la unción de Dios. Dios ya decidió dármela. Sí, Él ya decidió, desde que Él abrió la puerta, desde que Él abrió el camino, desde que Él dijo, todo aquel que me recibe, yo le doy potestad de ser hecho hijo de Dios. Bueno, esa palabra potestad, autoridad, derecho legal, ahí va incluida la unción. Porque la potestad, la autoridad de un hijo de Dios es esa habilidad
espiritual de saber mover el reino de los cielos. Había un hombre, profeta, sujeto a pasiones, dice ahí la Biblia, pero cuando oraba, dejaba de llover, oraba y volvía a llover. Una vez Dios le dijo, ora, y dejó de llover 3 años, más o menos, volvió a orar y volvió a llover. Dice, y era un hombre sujeto a pasiones. Otra Biblia dice, era un hombre que batallaba con áreas de su carácter o tenía todavía, no era perfecto. Y bueno, la unción en su vida lo convertía en un instrumento poderoso de Dios. Amén. Era un hombre sujeto a pasiones y Dios lo usaba. Cuando habla de pasiones, en ese sentido, habla de pasiones desordenadas. Entonces, la unción te convierte en un arma poderosa, en una herramienta poderosa para que el reino de los cielos se manifieste. Oye, pastor, y mis defectos, Dios se encarga de ellos. Y mis errores, Dios se encarga de ellos. Dios, para eso es la gracia. La unción me da capacidades, pero la gracia trata con mi carácter. Esto es bien importante. Luego vamos a ver algo más profundo sobre eso. Pero vimos que en la iglesia hay cosas que hacemos que limitan la unción de Dios en nuestra vida. Y hablábamos pues de que hoy en día estamos viviendo tiempos de un cristianismo light, un cristianismo express. Hoy todo es express. Se puso de moda la comida express. ¿Qué más? Planchado express. Y luego, ¿cuál otra? ¿Mandé? El super express. Todo es express. Ahorita llega más rápido Didi Food que la ambulancia. ¿Sí? Ahorita llega más rápido el reportero que la policía. Todo es express. Y los cristianos cometemos el error de que el evangelio también lo queremos hacer express. Nos desesperamos, nos intoleramos cuando algo no se hace en el momento que lo necesito o que lo quiero. Entonces, eso muchas veces está deteniendo la unción de Dios en nuestra vida. Y empezamos a intolerarnos, pero vimos el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto, ¿te acuerdas? Que llevaban muchas provisiones, llevaban animales, la ropa, pero empezó a escasear. Empezó a escasear el alimento. ¿Por qué? Por causa del carácter de Israel. Porque el plan de Dios era que Israel caminaran 11 días en línea recta por el desierto y llegaran a Canaán. Pero el pueblo de Israel seguía teniendo muchos problemas en su carácter, en su mente. Seguían pensando, hablando y actuando como esclavos. Y se les olvidó de dónde Dios los sacó y empezaron a murmurar y a quejarse. Y dice el número 21, que fue el último que leímos, que empezaron a hablar mal de Dios y de Moisés. Mira, ponme, hijo, números 21:4 en la PDT. Dice, los israelitas se fueron del monte Hor, no sé cómo se pronuncia, por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino, ¿qué dice? ¿No dice nada? En el camino la gente perdió la paciencia. ¿Cuántos aquí han perdido la paciencia alguna vez? Nada más el pastor y el Samuel también. También el Pedro y su mamá. Bueno, también Juan ha perdido la paciencia. También el Jera. Todo lo demás para que oren por nosotros al final. Sí, por favor. La gente, ¿de qué gente habla? ¿Gente incrédula? ¿Gente que no era del pueblo de Dios? No, habla del pueblo elegido por el Señor. Israel, que hoy en día representa la iglesia. Tú y yo somos israelitas espirituales por la fe de Abraham. Bueno, pues tienes que cuidar
no perder la paciencia, porque en el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y empezó a hablar mal de Moisés. ¿Quién era Moisés? El pastor del rebaño, el que iba al frente, el que Dios levantó para guiar al pueblo hasta Canaán. Y empezaron a hablar mal de él. ¿Cuántos quieren ser pastores? Sí, ya, sí se entendió entonces. Sí. Y el pueblo empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. Y le empezaron a reclamar: ¿por qué no sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí ni hay ni pan Bimbo, ni agua ultra pura Bonafón. Allá en Egipto estaba cerca la panadería Gutiérrez. ¿Cómo se llama? Sepúlveda. Allá en Egipto de perdida había agua en el canal alto. Pero aquí nos trajiste y no hay nada de eso. Y luego Dios empezó a mandar el maná. Por eso Moisés es el primer representante artístico en la Biblia, por maná y la ley. No es cierto, es broma, borren eso. Entonces, la gente se cansó del maná. Y era un alimento que Dios todas las noches hacía que descendiera del cielo. Y en la mañana iban y recogían maná para comer durante el día. Y al otro día y hacían lo mismo. Tenían que agarrar una porción para ese día. Pero ¿qué pasó? Dice: ya nos cansamos de esta comida miserable. ¡Wow! ¿Quién estaba enviando maná al pueblo? ¿Quién estaba enviando el maná? ¿Didi Food? ¿Uber Eats? Dios haciendo de manera milagrosa descender alimento del cielo. El maná era algo que Dios fabricaba ya, no sé cómo lo hacía, pero lo hacía descender en medio del desierto. Era un alimento directamente de Dios. Y el pueblo, que ya estaba acostumbrado que Dios lo atendiera cada vez que se quejaban, se le empezó a subir a la cabeza el humo. Y gracias por el maná, dijeron al principio, pero al rato dijeron: maná otra vez. Ya nos cansamos de esta comida miserable. Le estaban diciendo miserable a Dios, porque el maná no lo fabricaron ahí en Carrusel. El maná no lo habían hecho acá en restaurante Los Álamos. Era Dios el que lo hacía. El pueblo de Israel perdió el piso, perdió la humildad, el corazón agradecido. Maná otra vez, ya nos cansamos de esta comida miserable. Y alguien aquí pudiera estar pensando: oye, qué mal agradecidos los de Israel. Nomás que me los ponga enfrente de Dios para darle una de ida y otra de venida, nomás por mal agradecidos. Deja tu Israel. Cuando llegas a la iglesia y resulta que el pastor todavía está con la misma serie de hace 3 meses. Otra vez el pastor con lo mismo: ver sabido ni vengo. Hola. Déjalos de Israel, ya se murieron todos de aquel tiempo. El problema del pueblo de Israel es que se cansó de la abundancia del pan. Se cansó de que Dios le estuviera respondiendo una y otra y otra. Iglesia, no te acostumbres, no te canses. ¿Sabes por qué a veces los milagros de Dios escasean? Porque Dios nos está dando una lección de que no nos acostumbremos a la abundancia. Porque la abundancia nos adormece, la abundancia nos acomoda. Y cuando estamos cómodos, eso hace que el fluir de la unción sea afectado. No es la escasez, la dificultad, no.
Porque tú sabes que oras y Dios te responde, pero hay un adormecimiento. La continuación de la historia ahí, no la traigo textual, pero tú la puedes leer. Es que Dios se enojó con el pueblo. Se enojó. Pues si no es diule. Porque de repente te van a decir que no eres cristiano, sí. ¿Y por qué andas tan enojado? Se te nota en la cara. Óyeme, pues si no soy diule. Dios se enoja. Nada más no le rasques mucho la melena al león, porque que no se me salga de control el enojo. El Señor dice: enójate, pero no peques. Entonces Dios envió serpientes venenosas allí al campamento del pueblo y murió mucha gente. Y Moisés volvió a orar y otra vez le pidió perdón a Dios por el pueblo. Y dijo: Dios, está bueno, Moisés, nomás porque tú me lo pides. Y le ordenó que hiciera una serpiente de bronce en una estaca, la levantó, y el que voltee a verla va a sanar y el veneno va a quedar cancelado. Luego te explico lo de la serpiente de bronce. Entonces, el diablo, porque dice que la Biblia que el diablo es la serpiente antigua. El diablo aprovecha cuando un cristiano está cómodo, está intolerado, porque pues ya se sabe toda la Biblia en memoria y ya le aburre ir a la iglesia, ya le aburre. No hay ningún predicador que le dé el ancho de su intelectualidad. Le aburre ir a la iglesia porque ya se sabe todos los sermones y toda la Biblia. Entonces el diablo dice: aquí tengo una presa fácil, le voy a inyectar veneno, le voy a inyectar el veneno de la serpiente, lo voy a adormecer, porque no está valorando el maná, el pan del cielo, que es la palabra que Dios está enviando a su vida. Cuando empezábamos allá en Guasave a servir al Señor, allá en Tangamandapio, dijo Jaimito el Cardero, y teníamos reuniones de casa, y de repente un matrimonio que ya tenía unos 2 años en la reunión, y dejaron de ir, y fuimos a buscarle, y creo que ya lo comenté alguna vez. Y el varón me dice: no, pastor, es que ese libro que compartes en la célula, ya me lo sé de memoria. Ya tengo 2 años escuchándolo. ¿En serio? Le dije: sí, qué bendición. Yo todavía no me lo grabo. ¿Sabes qué? El próximo martes tú vas a compartir el tema del libro. Tal tema de tal capítulo a tal no, espérese, hermano, pues si es que pues no te lo sabes de memoria. ¿No estás enfadado ya de oírlo? ¿Ya te lo grabaste? No, pues sí, pero no, ¿cómo me voy a parar ahí enfrente? Yo no soy para eso. Ándele, no es lo mismo amar que ser amado. Sí. Entonces, el problema es que he recibido tanto de Dios y no lo estoy dando, no lo estoy compartiendo. No estoy dando frutos, no estoy sembrando, no estoy tocando corazones para que conozcan y sean transformados por el Señor. Entonces estoy estancado. Me enfada la iglesia, me enfada la Biblia, me enfada todo lo de Dios. No, pero lo disimulo muy bien. Pero ya no tengo motivo. Bueno, dice el Señor, pues empieza a dar, empieza a compartir. Todo lo que has recibido, dalo de gracia. ¿Estamos aquí? Entonces necesitamos ir a las raíces, al principio. Necesito amar la casa de Dios, necesito amar la palabra de Dios, necesito volver a amar y desear la unción de Dios. Amén. Hoy todo está en charola de plata, todo está en charola de plata. La gente dice: ya no ocupo ir a la iglesia. Ahí en la casa también está Dios. Ahí en la casa yo oro, yo leo. Y si no, pues me conecto. Y si no puedo el miércoles, pues voy el viernes o el domingo. Entonces hay un buffet del pan del cielo y nos damos el lujo de escoger.
Yo me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia y vi gente conocida ahí, porque pues allá la ciudad aquella es chiquita, así como una hoja, todo el mundo se conoce. Y decía, pues aquel es fulano, perengano, y decía, bueno, aquí que nadie trabaja, que aquí están todos metidos en la iglesia. Esa era mi manera de pensar. No trabaja, que no tienes tu negocio así, que no sé, no, pues cerré para venir a la iglesia, ahorita voy para allá. No, pues dejé encargado el negocio, no, pues ahorita voy y parecía que nadie trabajaba, pero no era así. Yo decía, vole flojos, nomás se la llevan en la iglesia. Pero no era así. Yo pensaba eso porque nadie faltaba a las reuniones. Pero resulta que era gente hambrienta por las cosas de Dios. Y a Dios lo ponían en primer lugar y yo decía, yo quiero eso. Porque a mí mi papá me enseñó a trabajar de sol a sol. Mi papá me dijo, si quieres ser alguien importante en la vida, tienes que desgastarte la espalda, tienes que partirte la espalda. Me dijo más feo, no, pero tienes que partirte la espalda. Trabajar duro para ser alguien en la vida. Y muchos años de mi vida trabajé duro día y noche. Mi esposa te puede decir hasta qué horas trabajaba en el taller que tenía, a qué horas llegaba a la casa, a qué horas me iba. Trabajé duro como mi papá me dijo. ¿Y qué crees? Me sentí el más miserable del mundo, porque mis hijos estaban creciendo y yo no estaba cerca de ellos, porque había mucho que hacer en la obra del Señor y yo no tenía tiempo. Hasta que un día dije, primero Dios. Primero mis hijos, mi familia y primero es Dios. Entonces la comodidad nos adormece. Por la abundancia de pan provoca escasez de unción, y eso provoca que en las iglesias ya no hay disposición, ya no hay interés por las cosas de la iglesia. Me da lo mismo ir un día que ir otro, me da igual. La gente dice, este predicador no lo he escuchado, voy a escucharlo a ver con qué sale. Y hay un afán por escuchar tantas cosas. La gente se sienta a ver qué toma de la predicación para juzgar al predicador. De repente la iglesia se vuelve maestra de los que le enseñan. Hay una escritura que me quedó muy impactada en mi corazón, Romanos 1, 20 y 21. Dice, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, ¿qué dice? Se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar, ¿qué cosa? La creación de Dios. Y luego dice, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo lo malo que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, ¿qué dice? No lo respetaron. Todo él merece, como él merece, ni le dieron gracias. ¿Qué dice? Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Habla de personas que conocieron el evangelio, conocieron la luz de Dios, pero dice ahí, no respetaron a Dios, no quisieron ver el poder de Dios en la creación. Dice Pablo, no tenían excusa para hacer maldad porque ya habían visto lo bueno. Y dice, no respetaron a Dios como Él se merece, no fueron agradecidos, terminaron pensando bobadas. Hay otra traducción en la Reina Valera para el verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? En la Reina Valera dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Wow, me impactó esta definición. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasa cuando trato de filtrar todo la palabra espiritual que viene de parte de Dios y trato de filtrarlo todo en mis razonamientos humanos? Bueno, voy a caer en una necedad.
de mi corazón. Y eso puede traer tinieblas. Hay una secta o escuela de ocultismo que se llama, bueno, la conocen como el gnosticismo. Pero tú puedes, aquí en Navajo no he visto, gracias a Dios, pero dice Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias AC. ¿Sí hay? No, pues hay que orar para que ya no haya. Ah, es cierto, por el Cuauhtémoc se me hace que había una chiquilla. No sé si funciona. ¿Por la no reelección? Ah, no, esos son los masones. Por el Cuauhtémoc se me hace que había una cerca de la iglesia de Dios. Pero yo he estado orando, se me hace que ya no funciona. Bueno, pues el punto es que pues yo estuve ahí varios años, en mi adolescencia y parte de mi juventud antes de casarme, pues buscando respuestas, me metí donde no debía. Y estudiando y estudiando, ahora que estoy de este lado, gracias a Dios, que me rescató, tuvo misericordia de mí, me doy cuenta de que ese grupo, sus inicios, sus raíces son cristianas. Cristianos que no aceptaron la revelación que Dios les daba de las Escrituras y empezaron a profundizar intelectualmente, razonativamente, más y más y más y más y más y más, hasta que llegaron a un punto en que perdieron el camino. ¿Qué sucedió? Lo que dice Romanos en el verso 21, dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Wow. Entonces, mi mente, mi corazón, porque a veces cuando la Biblia habla de corazón se refiere a la mente. Y hay una escritura que dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y luego dice Dios, yo, Jehová, soy el que escudriño el corazón. Por eso es bien importante llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que la paz de Dios gobierne. Esto lo vimos el domingo. Que la paz de Dios haga guardia en mi mente y en mis emociones. No es bueno filtrarlo todo a través del razonamiento humano, ni tampoco todo a través de la emoción humana. Tiene que haber un equilibrio, pero la base siempre tiene que ser espiritual. No se trata de ser un espiritualoide intelectual o un monje que todo lo siente, aunque no haya razonamiento. Tiene que haber un balance. Mi corazón tiene que estar gobernado por Jesús. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, ¿quién se acuerda de eso? Que hiciste una oración de fe. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, gobierna mi vida y escribe mi nombre, etcétera, etcétera. Bueno, tú en ese momento le rendiste tu mente y tus emociones. Porque el corazón habla del alma, habla de los pensamientos, de las emociones, de las decisiones. La pregunta es, ¿cuánto tiempo ha pasado desde ese día? ¿Y qué tantas áreas de mí está gobernando Jesús? ¿Cómo me puedo dar cuenta si se ha hecho realidad el que Jesús esté gobernando mi corazón? En los frutos. En los frutos. Que no siga siendo yo siendo la misma persona que al principio cuando lo conocí. Entonces tenemos que retomar el tiempo. Bueno, por lo menos a mí me impresionó cuando yo conocí el Evangelio, estaba rodeado de gente hambrienta de la palabra y de la unción de Dios. Hambrienta, independientemente quién predicara, independientemente quién hablara, independientemente quién era la persona que iba a compartir la palabra, a la iglesia le interesaba más la gloria de Dios revelada en su palabra que la misma persona que iba a hablar. No faltaba un que otro fariseo.
que llegaba a la iglesia y se asomaba y no estaba el pastor Gerardo, iba a compartir otro y daba media vuelta y ahí nos vemos. Porque no iba a compartir el pastor Gerardo. En una de las veces que el pastor Gerardo me delegó autoridad para predicar, y llegaban los fariseos y se asomaban y se asustaban. Va a predicar el hermano Gustavo, vénganse en ayuno y oración. Y hacían un escándalo allá atrás, nada más porque iba a predicar el hermano Gustavo. Y yo le decía, mira, Señor, tumbas blanqueadas. Se escandalizaban cuando el pastor Gerardo no predicaba. Entonces, pero la mayoría de la gente era gente hambrienta por la palabra y por la unción de Dios. Sí, gente hambrienta. Nunca menosprecies a quien te comparte la palabra. Nunca, nunca te fijes en las limitaciones, en los defectos. Nunca te fijes en lo débil, nunca te fijes en la ignorancia del que te habla la palabra. Si te está hablando palabra de Dios, abraza la palabra. No juzgues el instrumento, el vaso que Dios está usando para bendecirte. No lo juzgues. ¿O dónde queda la palabra que lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo necio del mundo, Dios lo levanta como una gran obra para enseñarle a los que se creen sabios? Nunca juzgues a quien te predica la palabra. Al contrario, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Óyeme, a Balaam un burro le predicó. A Balaam, porque no le hizo caso a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Tuvo que hacer que el burro hablara. A ver si así me hace caso el otro burro. Y le dijo el burro, se echó la burra en el camino. ¡Ja, ja! Le decía a Balaam. Y voltea a la burra y le dijo, oye, ya no me pegues. Oye, a mí me habla un burro y salgo corriendo. Y el otro burro que iba arriba se pone a hablar con él. Pues es que no caminas. Oye, sí, pero toda la vida te he cargado y ya me deshiciste el lomo a azotes. Pues camínale. Pues ¿qué no ves el ángel que está ahí? La burrita le estaba predicando al Balaam. Gloria a Dios. No es el instrumento, no es el vaso, es la gloria de Dios, de lo que te están hablando. Amén. Y la gente te va a decir, ahora sí, ay sí, ay sí, ay sí. El padre Alán, sí. El pastor Alán, sí, pues si ya batiste el mundo, ahora sí. Ahí cargas la Biblia bajo el brazo. A ver, pues dime. La gente siempre tiende a juzgar el vaso, el instrumento. Pero si la unción de Dios está sobre tu vida, aunque parezcamos vasijas de barro, hay un tesoro dentro que la gente necesita oír. Usted no se deje llevar por el menosprecio. No le compre al diablo la idea de que usted no vale nada, de que usted es un ignorante, de que se van a burlar. No, o sea, quítese todo eso. Un día a mi esposa y a mí nos dijeron en un grupo de célula, cuando recién empezábamos, era una célula de todos los ancianos de la iglesia ahí, era el consejo de ancianos, puro fariseo. Y mi esposa y yo, plebíos, acabamos de llegar a la iglesia, un año cuando mucho. Y nos manda el pastor Gerardo para allá. Atiendan a aquel grupo. A la vuelta de medio año de perdónennos, pero ¿por qué? ¿Qué nos hicieron? Pues perdónenos, pero ¿por qué? ¿Qué nos hicieron que no nos dimos cuenta? Pues es que cuando llegaron dijimos, estos plebitos nos van a dirigir nuestra alma y nuestro espíritu a nosotros que tenemos 39 años en el evangelio. Alábale. Y dijimos, estos plebitos nos vienen a hablar de la Biblia, acaban de salir del cascarón. ¿Y sabes qué, hermano? No dábamos un centavo por ti. Ven nomás, me agarré llorando y entré en depresión 15 días. Eso sí, el hambre nunca se me quitó.
¿No es cierto? Solté la risa cuando me dijo eso la hermana, la anciana de la iglesia. ¿Y por qué se ríe, hermano? Si es en serio, pues yo por todo me río. Porque me río, me gozo porque se cumple la palabra, que lo vil, lo menospreciado, lo débil, Dios usa para enseñarle a los que se creen Juan Camaney, a los que se creen el apóstol Pablo. Usted no vale menos que nadie, ni vale más que nadie. La unción de Dios en usted es lo que lo hace valioso en el reino. Amén. Y bueno, tenemos que deshacernos de esa mentalidad de, a ver, ¿qué me vas a decir tú a mí? Oh, este no trae doctrina, este no trae hermenéutica, este no trae dialéctica, este no trae astronáutica y no sé qué otras cosas inventan ahí. Una vez en Culiacán me dijeron, oye, ¿y dónde estudiaste? No, en la casa antes de venirme. ¿Por qué? Le digo, porque no le encuentro pie ni cabeza a tu sermón, pero vieras qué bendecido estoy. No le encuentro conjetura, no le hallé la hermenéutica ni la dialéctica, pero vieras qué bendecido me siento. Aleluya, esa es la unción de Dios, que hasta el más miserable usa para bendecir a otros. Amén. Santiago 3:1. Palabra de Dios para todos. Hermanos míos, voltea con el que está a un lado y lee, eso es para nosotros. Hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Vámonos, recio. Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Sopas. ¿Qué dice el Señor? No le hagan al maestro, ¿verdad? Usted hagan como que no saben nada. Dijo un filósofo, yo solo sé que no sé nada. Sí, yo solo sé que no he cenado y ya son las 9. No le hagan al maestro, porque si tú te la das de chicho y te la sabes de todas, bueno, déjame decirte, dice Santiago, que Dios te va a juzgar con más severidad. Esto porque de repente Santiago se encontró gente en la iglesia pendiente nomás, escuchándolo hablar de la palabra para ver qué discutir. La gente ya no quería aprender, la gente quería discutir. Y hoy en día hay tanta abundancia de pan, la gente se sabe de memoria los sermones de Dante Gebel, los sermones ¿cuál otro neto? ¿Quién? Billy Graham, Malayón de la escuela vieja, los sermones y abundan ahí los predicadores y unos bien jacarandosos, azúcar y dale candela y hombre, te ponen los pelitos de punta, ¿verdad? Y entonces la gente pierde el hambre de aprender porque ya se lo sabe de todas. Porque ha escuchado, hay tanta abundancia de pan del evangelio que ya se la sabe como se la pinten. Y escucha al predicador no para aprender, sino a ver qué le discute. Hola. Es que ya tengo 40 años yo en el evangelio, pastor. No soy cualquier cosa. No es cuánto tiempo llevo en la iglesia, sino cuánto hace que Dios no te usa para bendecir a otra persona. Cuánto hace que la unción de Dios no te hace brillar para levantar al caído, para sanar al enfermo, para ganar el alma de tu familia. ¿Cuánto hace que Dios no te habla al oído? Que Dios no te da una revelación, un sueño profético, una palabra. ¿Cuánto hace que no sientes algo grande en tu vida? ¿Cuánto hace que no escuchas o no has recibido un abrazo del sentir de Dios en tu vida?
Y entonces hoy en día las iglesias se cuestionan si esto es malo, si esto se puede hacer, si esto no se puede hacer. Y pastor, ¿puedo tener ya 2 novios? Sí. ¿Puedo tomar cerveza? Sí. ¿Puedo fumar? Sí. ¿Y puedo ir al baile del Bad Bunny? Sí. Entonces, ¿qué no puedo hacer como cristiana? Entrar al reino de los cielos. Con todo eso que haces, no puedes entrar al reino. Estás pisoteando la gracia, estás pisoteando la unción que Dios ha puesto en tu vida. Hola. Entonces la iglesia le va el tiempo hoy en día discutiendo si esto es bueno y si esto es malo. Se le va el tiempo. Ya no aprende. Nomás quiere saber si es bueno o es malo. Si el pastor dice que es malo, se equivocó. Si el pastor dice que es bueno, que es religioso, que es liberal. Cuando Dios nos ha dado la unción, dice que nos enseña la verdad delante de todas las cosas. La unción de Dios puede cambiar la historia de tu vida, de tu familia, de tu matrimonio, de tu vida, de tu negocio, de tu ministerio, de tu llamado, de todo lo que Dios te ha dado. Pero hay gente que está viviendo de historias pasadas, de lo que pasó hace años allá en Tangamandapio. Cuando la historia pasada se debería hacer la de anoche. Pastor, anoche Dios me habló. Señor, pastor, anoche Dios me dijo, ayer estaba orando y el Espíritu Santo me llenó y hablé en lenguas y Dios me mandó al hospital y gané 30 almas para el Señor. Y esa debe ser mi historia antigua, más cercana. Lo que Dios me dijo anoche, lo que Dios me dijo en la mañana, lo que Dios te está diciendo ahorita. Amén. Cuando la unción de Dios está en tu vida, todos los días ocurre algo especial en tu vida. Y todos los días por la noche tú vas, Dios habló conmigo esta mañana, Dios habló conmigo esta tarde, iba manejando y tuve este sentir y hice lo que Dios me pidió. Pero a veces nos aguantamos las ganas. A veces nos aguantamos tantas cosas que el Espíritu nos está pidiendo y por falta de tiempo, porque ando apurado, no las hago. ¿Y cómo Dios me va a entregar algo más grande si no soy fiel en lo poco? ¿Cómo? ¿Cómo? Imagínate. Entonces, tenemos que salir de la rutina, iglesia. Tenemos que venir siempre al reino de los cielos con la expectativa de que algo sobrenatural va a suceder. ¿Por qué? Porque la iglesia no depende solo de la fe del pastor. Es Dios y es la fe de toda la iglesia. El avivamiento comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Pero como estoy cómodo, estoy tan satisfecho del pan, ahora el pastor no fluyó, ahora no me emocioné, como que el pastor venía apagadón hoy. No es el pastor, somos nosotros, si venimos o no venimos dispuestos a recibir. Amén. ¿Cómo te sientes cuando vas y pagas un restaurante? ¿Dónde les gusta? ¿En el Angus? ¿Con el Peter ahí a un lado? Pero resulta que fuiste porque alguien te invitó, pero ni hambre llevabas. Y dejaste medio burrote ahí y pagaste 200, 300 pesos y ni hambre llevabas. Bueno, pues es lo mismo cuando vas a la iglesia sin hambre, sin la expectativa de recibir algo de Dios por lo saciado que estamos. Necesitamos orar al Señor: Padre, dame hambre y sed de ti. Amén. Es como un matrimonio que cayó en la rutina, un matrimonio donde ya se acostumbró el uno al otro, duermen juntos, viven juntos, pero ya no hay una palabra de cariño, ya no hay una situación especial. Te confieso que hoy mi esposa me volvió a pedir matrimonio. Mira, me dio un anillo, sí, me lo regaló y yo le dije de rodillas, no es cierto. Entonces yo le dije: nos vamos a casar otra vez, me vuelvo a casar contigo. Me regaló otro anillo de compromiso porque el otro ya no me quedaba, se encogió tanto gel.
Ya no hay una salida a comer en pareja sin plebes, sin chaperones. Se acostumbró el matrimonio a verse el uno al otro. Se acostumbraron a pelear. Ya se acostumbraron. Ahí viven en la misma casa, pero como hermanos. Paren, hermanos. Buenos días, hermana. Buenos días, hermano. Aleluya. Qué matrimonio tan aburrido. Póngale unción al matrimonio. Encienda la mecha en el matrimonio. Ay, pastor, si ya estamos viejos, pues mejor. Más crocantes. Todo truena, pero bajo la unción de Dios, mira. Ese es el reto de todo matrimonio, que su relación sea más sólida en el paso de los años. Pero en el mundo todo está al revés. Bueno, en tu relación con Dios, el reto es que tu relación con Dios sea mayor, mejor y más sólida con el paso de los años. No te acostumbres a vivir en la gloria y en la unción del pasado. Ya deja ir eso. Concéntrate en lo que Dios te habla cada día. En la gloria, en el aceite fresco que Dios trae a tu vida cada día. Amén. Pase la alabanza, por favor. Entonces, no te acostumbres a un estilo de vida donde ya no suceden cosas sobrenaturales, o si suceden, no las ves, porque ya estás adormecido. Estás adormecido. Sí. Se está perdiendo el enfoque. Las redes sociales, qué tristeza me da ver cristianos atacando a otros cristianos. Pastor, te invitamos a cenar al Angus. Ya se hizo. Me prestan unos lentes porque no alcanzo a ver nada. Échenle salivita al lápiz, hombre. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿A qué me interrumpe, Samuel? Pues ya se me olvidó lo que dije. Vamos a adorar al Señor. Nos ponemos de pie. Me emocioné con la invitación al Angus. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero no te acostumbres. Acuérdate de las victorias pasadas, pero no te acostumbres, ni te aferres a ella. Vienen cosas nuevas. Cuando tú permaneces en la unción, en la palabra, ahí donde Dios te pide que estemos. Un día estaba un hombre, se llamaba Bartimeo, estaba ciego. ¿Cómo se llamaba? Bartimeo, por si alguien le quiere poner nombre a algún bebé. Brian Bartimeo se oye bien. Y ahí estaba, y dice la Biblia que estaba sentado junto al camino, cuando escuchó que venía una multitud y en medio venía un hombre llamado Jesús. Y cuando Bartimeo oyó que entre esa gente venía Jesús, Bartimeo empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué empezó a gritar así? Porque ya sabía quién era Jesús. Ya había escuchado hablar de él. Ya había fe en su corazón. Y los discípulos le dijeron: cállate, está predicando el pastor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que te calles ahorita después del sermón. Jesús. Hasta que Jesús se detuvo. ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Dónde estaba? Junto al camino. ¿Dónde estaba Jesús? En el camino. Y Jesús se detuvo y dijo: tráiganlo. Porque la unción de Dios no está junto al camino, está en el camino. Donde Dios me pide que esté. Cada vez que Dios quiere hacer algo contigo, Él te va a decir: muévete. Muévete de donde estás. Muévete. Porque a veces un solo cambio geográfico o un solo cambio en mi manera de pensar, un pequeño cambio en mi manera de sentir, de tomar decisiones, es lo que hace falta
para que la unción de Dios venga sobre mi vida. Jesús no fue a donde estaba el ciego porque junto al camino no hay unción. Jesús le dijo a los discípulos: tráiganlo. Y lo agarraron y dijeron: el Señor te llama. Y lo agarraron del brazo. Y dice la historia que Bartimeo agarró la capa, una capa roja que traía, y la aventó lejos. En aquellos días y en aquella región, todo discapacitado le daban una capa. Hoy en día le dan una carta del DIF para que sobreviva de las limosnas de la gente. En aquel tiempo le daban una capa color ladrillo, y la gente veía la capa: hasta discapacitado, y le daban su limosna. Era su manera, su sustento económico de Bartimeo. Y cuando los discípulos dijeron: vente Bartimeo, levántate, el Señor te llama, agarró la capa y la aventó lejos. Ya no la voy a ocupar. Ya no la voy a ocupar. Pero no se quedó junto al camino. Dejó de ser un espectador, aunque estaba ciego, pero simbólicamente ya los que están junto al camino nada más son espectadores. Son los que ven que suceden milagros en otra gente, pero están junto al camino. Y el Señor dijo: ¿quieres un milagro? Sí, ven al camino, tráiganlo. Y ahí va Bartimeo, aventó la carta del DIF lejos. Ya no la voy a ocupar. Y Jesús, el ungido, le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que yo te haga? Si Bartimeo hubiera sido un arrogante intelectual razonativo, soberbio, religioso, le hubiera dicho: ¿qué no estás viendo que estoy ciego? Bueno, ¿quién no se da cuenta, este hombre, que estoy ciego? Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que yo te haga? Bartimeo pudo haber dicho: no, pues un billete, de eso vivo, no una despensa. Pero Jesús le dijo: ¿qué quieres que yo te haga? Maestro, que recobre la vista. Él ya sabía lo que iba. Ya había tanta fe en él que ya no las limosnas de la gente, la misericordia, la lástima de la gente ya no lo detenía. Había tanta fe en él que estaba seguro que Jesús le iba a regresar la vista. ¿Qué le hacía falta? Ir a donde está la unción. ¿Qué le hacía falta? Estaba fuera del camino, junto. Le hacía falta entrar al camino. Iglesia, no te quedes junto al camino. No te acostumbres a ser un espectador de lo que sucede en la vida de otras personas. El Señor te llama a estar en el camino, porque ahí es donde te quiere bendecir. Ahí el diablo va a hacer todo lo posible para sacarte del camino. No te salgas. Aunque te esté yendo de la patada, aunque te digan cállate, aunque te digan perro huevero, aunque se le quemen el hocico, aunque te digan árbol que nace torcido jamás se endereza, aunque te digan fariseo, aunque te digan lo que te digan, quédate en el camino. Quédate en el camino. Y ahí la unción te va a preguntar: ¿qué quieres que haga contigo? Y tú puedes decirle: Señor, pues tengo una deuda, quiero pagarla. Señor, pues me rompí un hueso. Señor, pues tengo esta necesidad. Siempre el Señor te va a preguntar: ¿qué quieres que yo te haga? Amén. Cierra tus ojos un momento, dile: Señor, perdóname si he estado mucho tiempo junto al camino. Ahora quiero estar en el camino, donde tú estás, donde tú me llamas. Señor Jesús, perdóname si he estado cómodo por la abundancia de pan, o si había cerrado mi mente a no aprender más. Pero ahora entiendo, Señor, que no alcanza toda una vida para terminar de conocerte. Aquí estoy, Señor.
Aquí estoy, Señor. Úsame, úngeme y úsame. Quiero ser una herramienta, un instrumento en tus manos. El día que te recibí en mi corazón, volví a recibir la potestad, la autoridad. La unción para hacer las cosas que tú hiciste y aún mayores. Ya no quiero ser un espectador más. Quiero ser parte de tu reino, de esa invasión espiritual de tu evangelio aquí en la tierra. Ya no quiero ser un espectador, Señor. Úsame. Aquí está mi corazón. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Hay tanta gente muriendo sin conocerte, y yo he sido un espectador de eso. Perdóname porque había perdido la sensibilidad, la empatía, la misericordia. Se me olvidó, Señor, que tú amas a las almas, y hay muchas almas perdidas que necesitan saber de ti. Úngeme, úsame, instrumento en tus manos hoy. Haz conmigo, Señor, conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Pon tus manos como cuando recibes un regalo. Las dos manos si puedes, porque el regalo no es pequeño, es grande. El Espíritu Santo quiere derramar su unción sobre aquellos corazones que lo anhelan, que realmente lo desean. Y si tú anhelas la unción en tu vida, solo extiende tus manos como cuando recibes un regalo grande, y deséalo con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y mientras adoramos al Señor, algo poderoso sucederá. Y gracias